es ¿con quién hablas? ¿Con el enemigo? ¿Hablas contigo o hablas con Dios? Amén. Y para eso voy a invitarle en el nombre de Jesús a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 14, el versículo 17. Amén. El Evangelio del apóstol Juan capítulo 14, el versículo 17. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Poderosa es la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento, a poner nuestras vidas en la presencia de Dios. Vamos a sentarnos a la mesa y a disfrutar este alimento que Dios ha preparado para el pueblo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Dios, bendito y maravilloso Rey, en esta mañana delante de tu presencia nos encontramos, Rey eterno, pidiéndote de una manera especial que tú hables a nuestra vida. Nos hemos sentado a la mesa, Señor, para disfrutar, Señor, este alimento, y somos nosotros los que tú has escogido en este momento para escuchar tu preciosa palabra. Te agradecemos, Dios, porque sé que tú hablas poderosamente en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, ¿con quién hablas? Es un tema que realmente una vez que nosotros podamos descubrir con quién es que hablamos, realmente tú vas a entender por qué tu vida está en el estado que está. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces depende de lo que tú escuches, a quien tú escuches, eso va a determinar si tu vida va a ser una vida victoriosa, si tu vida va a ser una vida de éxito, o si tu vida realmente va a terminar destruida, en ruinas y fracasado para siempre. Alabanzas al Señor. Estamos en un mundo donde hay una guerra de voces. Estamos en un mundo en donde nuestro oído está atento a escuchar lo que aparezca. Pero realmente Dios nos ha preparado no para escuchar todas las voces que salen ahí a nuestro oído, sino Dios nos ha preparado precisamente para escucharlo a Él. Bendito el nombre de Jesús. Debes entender que cuando tú escuchas, tienes un riesgo probable de poder oír voces del enemigo, poder oírte a ti mismo o poder oír a Dios. Entonces, mi amado hermano, debemos recordar que la palabra tiene tremendo poder y que depende de nosotros cómo la usemos. Cuando tú escuchas la voz del enemigo, entonces él se va a acrecentar, se va a volver un gigante y solo va a usar ese camuflaje para poderte engañar, para poderte hacer ver cosas que no son. Entonces vemos algunos hombres que empezaron en la Biblia a escuchar la voz del enemigo, y empezamos a ver cómo al oír ellos esa voz empezaron sus vidas a tomar otro rumbo diferente, para lo cual Dios los tenía en su propósito, los tenía proyectados, los tenía Dios a ellos para una vida diferente. Pero ellos, al escuchar la voz del enemigo, empezaron a cambiar el rumbo del propósito para lo cual Dios tenía para cada uno de ellos. Amén. Y esos hombres los podemos y los hemos visto nosotros a través de la palabra. Vemos a Saúl frente a Goliat. Empezó a escuchar la voz del enemigo y vemos cómo terminó. Vemos a David cuando él empezó a escuchar su propia voz y empezó a hacer un censo que Dios no le había mandado hacer, y realmente vemos cómo terminó.
Pedro frente a Jesús. Vemos como Pedro a veces en un momento a otro empezó a escuchar voces y a ser el que se interponía en el momento para que Jesús hiciese la obra redentora. Y Dios, el Señor Jesucristo, le reprende fuertemente. Vemos también a Judas frente a Jesús, como en su mente empieza a obrarse, a escuchar la voz, y él empieza a hacer caso a esa voz y empieza él a maquinar cómo entregar al Señor. Empezamos también a ver a Ananías y a Zafira cuando viene, cierto, esa voz interna, esa voz del enemigo que le empieza a decir que cambien la bendición, que ellos tenían que dar lo que prometieron al Señor, y ellos dejaron que una voz se intrometiera entre ellos y el Espíritu Santo, y cómo cambió sus vidas por haber escuchado al enemigo. Y encontramos a veces al pastor frente a las ovejas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a veces como pastores, nosotros damos la palabra, pero a veces viene el enemigo y en medio de ese mensaje empieza a dar voces al creyente, al que está escuchando, al que está ahí viendo la predicación. Y empieza el enemigo a utilizar esa voz interna para poder, hermano, desvirtuar la verdad del Señor. Y vemos todos estos hombres, Saúl, a David, a Pedro, a Judas, a Ananías, a todos estos hombres que empezaron a hacer o escuchar la voz del enemigo. Y de pronto te pase a ti que a veces estás escuchando el mensaje y empiezas a escuchar una voz interna del enemigo, una voz exterior también que te dice: oye, eso lo que está diciendo ese pastor no es verdad. Eso que te está diciendo ese hombre es equivocado. Y empieza él a meter sus cosas. Y así fue como empezó el problema con Judas. Aquí en Juan 3:13, el versículo 2 nos dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire esto, amado hermano, como el enemigo ya había hablado antes con Judas. Se supone que Judas era un hombre que andaba con el Señor, uno de los 12 escogidos. Pero como el enemigo empezó a hacer caso a la voz del enemigo, y cuando empieza a hacerle caso a la voz del enemigo, el que era su maestro, el que era su guía, el que era el hombre que lo guiaba, ahora se estaba convirtiendo en su peor enemigo. Alabanzas al Señor Jesús. Y por eso, hermanos, siempre viene ese susurro, esa voz que viene al creyente, al que está conociendo las cosas de Dios, y empieza el enemigo a tergiversar esa palabra. Empieza a cambiar la palabra. Y recuerda, hermano, que nadie te puede obligar a que escuches eso. No estamos obligados a escuchar eso. Nosotros tenemos el poder de decisión. Tú tienes el poder de decisión. Y mientras tú tengas el poder, tú decides a quién escuchas. Si escuchas al enemigo, si te escuchas a ti mismo o escuchas a Dios. Alabanzas al Señor. Y entonces, hermano, ¿desde qué punto de vista a veces nosotros tenemos que ponerle cuidado o escuchar la voz de alguien que realmente no quiere lo mejor para nosotros? Recuerde que la palabra del Señor nos dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. 3 cosas importantes que debe saber el cristiano. Por eso no debe escuchar al enemigo. Ahora te pregunto, ¿por qué escuchas al enemigo si él realmente no quiere que tú tengas una vida en victoria? Antes te quiere derrotar. ¿Por qué escuchas al enemigo si él no te quiere tener sano, sino te quiere tener enfermo? ¿Por qué escuchas al enemigo si él te quiere tener en ruina y no que estés en una vida de abundancia? ¿Por qué lo escuchas a él? Porque realmente debes entender, hermano, que el enemigo usa las malas palabras
en contra de nosotros. Del diablo no puedes esperar un buen comentario hacia el ser humano. Del diablo no puedes esperar que salgan las mejores palabras de bendición para ti. Al contrario, todo lo que el diablo usa es para dañarnos, sus malas palabras. Él te ha dicho desde que naciste, te ha puesto en tu oído y en tu corazón que tú no sirves para nada, que mereces morir, que mereces no estar en este mundo ya. Pero hermano, debes entender de que hay una voz que te dice todo lo contrario, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué a la gente le gusta escuchar la voz del enemigo? Porque el enemigo le habla a nuestra carne. Él no le habla al espíritu, él le habla a nuestra carne. Y desafortunadamente esta carne le gusta escuchar lo que el enemigo dice. Porque tenemos pasiones. Hay concupiscencias todavía en el hombre. Y esas concupiscencias y esos deseos hacen que nosotros a veces deseamos escuchar esa voz. Pero recuerda que nosotros, hermano, en el caso de Judas, él había sido puesto, ¿cierto?, cenando ahí con el Señor, hablando con el Señor, compartiendo una comida con el Señor. Y el enemigo empezó a susurrar desde hace rato a su corazón y dañó su corazón. Tanto que el Señor, gracias a que Él es omnipotente, omnisciente, que lo conoce todo, Él sabía los pensamientos de Judas. Sabía las intenciones también y sabía que Él era el que lo iba a vender. Porque Dios lo conoce todo, amado hermano. Lo que no puede conocer el enemigo, lo conoce Dios. Y este es el problema de escuchar la voz del enemigo. Que Él habla es a nuestra carne. Él habla es a nuestras pasiones. Él habla a nuestras concupiscencias. Y por eso es que el hombre le escucha. Porque quieren satisfacer sus propios deseos y no lo que Dios ha provisto para ellos. Alabanzas al Señor. Pero tenemos otro problema, bendito el nombre del Señor. Y el problema es que a veces nos hablamos a nosotros mismos. Tú puedes estudiar, tú puedes ver que desde el momento en que tú te levantas de tu cama, empiezas a hablar contigo mismo. ¿Cierto? Hay como una conversación entre nuestra mente y nuestro corazón, y empezamos a hablar nosotros. Todos los días hablamos con nosotros mismos. ¿Sabes? He estado investigando y hay un porcentaje muy alto en el cual nos dice que nosotros hablamos un 70% con nosotros mismos. Y bueno, alguien diría, pues hay un amigo interno que nos habla. Sí, hay un amigo interno en el cual podemos a veces desahogarnos, pero corremos también un riesgo. Así como corremos un riesgo de hablar con el enemigo, también corremos el riesgo de hablar con nosotros mismos. ¿Y sabes cuál es ese riesgo? Que nosotros tenemos un alma, y que nosotros tenemos unas emociones, y que nosotros tenemos unos sentimientos. ¿Y sabes qué? Que nosotros a veces tenemos amargura. Nosotros a veces tenemos dolor, nosotros a veces tenemos odio, nosotros a veces tenemos envidia, nosotros a veces tenemos fracasos. Y sabes que cuando tú hablas contigo mismo, estás hablando con el dolor. Cuando tú hablas contigo mismo, estás hablando con esa amargura. Cuando tú hablas contigo mismo, estás hablando con ese odio. Cuando tú hablas contigo mismo, a veces estás hablando con esa envidia. Cuando tú hablas contigo mismo, a veces estás hablando con ese fracaso. Eso es lo malo de hablar nosotros mismos. Por eso a veces no debemos escuchar tampoco esa voz. Alabanzas al Señor. Porque, hermano, nosotros, si tú eres consciente, nosotros nos hacemos preguntas y nos las respondemos nosotros mismos. A veces tú vas a pedir un consejo, pero ya tú sabes
que internamente tú sabes cuál es el consejo que quieres escuchar. Y eso habla de que tú estás viviendo por lo que tú mismo escuchas. Alabanzas al Señor. Lo más preocupante, hermano, es que cuando nosotros hablamos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, cuando estamos hablando con nosotros mismos, estamos hablando con una mayor parte de nuestra vida negativa. Alabanzas al Señor. Estamos hablando con una parte grande de lo que nosotros tenemos internamente. Y sabes que cuando tú hablas con la amargura, empieza ella a crecer. Cuando tú hablas con el odio, ella empieza a crecer. Y en esta manera, hermano, empieza a volverse un problema. Alabanzas al Señor. Y recuerda que nosotros somos seres emocionales y que esas emociones a veces, en la gran mayoría, logran llegar a que nuestro cuerpo enferme. Si tú hablas con la envidia, vas a terminar enfermo. Y te invito a que leas la palabra del Señor acá en Proverbios 14, el versículo 30. Y dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mira, las emociones conllevan a que a veces tengamos envidia. Y mira lo que termina siendo una envidia: carcoma de los huesos, enferma los huesos. La mayoría de las enfermedades de los huesos tienen que ver con la envidia. No todos los casos, pero la gran mayoría tienen que ver con esto. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, mi amado, cuando tú hablas con la envidia, estás hablando con la parte negativa tuya. Estás hablando con lo que te va a enfermar. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, creo que el fracaso es otra cosa que realmente está trastornando la vida del ser humano. Cuando tú te sientes fracasado, realmente, y lo escuchas al fracaso y le logras hacer caso, realmente ya no hay nada que hacer por ti. Eres una persona fracasada. Alabanzas al Señor. Es más, el fracaso no existe sino cuando nosotros le damos vida. El fracaso existe cuando nosotros realmente le damos importancia. Pero he escuchado testimonios de hombres, de mujeres, de deportistas, de famosos, de gente que han logrado llegar a una cumbre en sus profesiones, en sus deseos, en sus metas, que en algún momento les dijeron: tú no sirves para esto. Tú no sirves para esto. Estaba escuchando a un deportista que cuando él fue y le hicieron los exámenes, le dijeron: no, tú eres muy delgado para esto, no, tú eres muy pequeño, tú eres muy bajito, tú no tienes las condiciones. Pero ellos no se creyeron eso. Ellos no se creyeron eso. Y siguieron con más fortaleza. No escucharon esa voz interna del fracaso, sino que empezaron a activar en medio de ellos la palabra de Dios, porque muchos de ellos siguen al Señor. Y empezaron a seguir al Señor, y empezó el Señor a cambiarles el fracaso por el éxito. Y hoy son grandes deportistas a nivel nacional e internacional. Yo te pregunto, ¿qué hubiese sido de ellos si hubieran hecho caso a su voz interna, a esa voz exterior del enemigo? ¿Dónde estarían hoy? Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, cuando tú decides esto, entonces realmente tu potencial se va a bajar. No hables contigo mismo porque hay dolor, hay fracasos, hay hoyo, hay amarguras, hay malos pensamientos. No hables contigo mismo. Alabanzas al Señor. En vuestros miembros codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas de nuestras oraciones se encuentran en esos dos obstáculos. Cuando tú escuchas la voz del enemigo, hay un obstáculo. Cuando tú te escuchas a ti mismo, hay obstáculo. Alabanzas al Señor para tus oraciones. Pero cuando tú te conectas con el Señor, cuando tú empiezas a dejar que el Espíritu Santo
hable contigo. Y no solamente para que hables en lenguas, no, para que hables con el razonamiento, con el entendimiento, con el Espíritu Santo. Él es tu mejor amigo. A Él es el que debes escuchar. Una de las más grandes experiencias que el hombre en esta tierra puede experimentar, primero es oír a Dios y segundo, hablar con Dios. Esas son las dos cosas más importantes que un cristiano puede experimentar en la tierra: oír a Dios y hablar con Dios. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y sin lugar a duda, hermano, esta experiencia es supremamente satisfactoria para el hombre. La experiencia de poder hablar con su Creador. La experiencia de poder hablar con el Dios del universo. Alabanzas al Señor. Es la voz que debes escuchar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sabes, mira, aquí en Habacuc, el profeta, dice algo muy importante. ¿Sabe qué dice para hablar con Dios? Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré mi guardia y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Alabanzas al Señor. ¿Sabes? Para oír a Dios, para escuchar a Dios, Habacuc nos dice algo muy importante y dice: subiré a mi torre de vigilancia. Esa torre de vigilancia, subir a esa torre de vigilancia, es que te apartes de todo. Apártate de las personas que te rodean, de los ruidos, de todo, para que puedas escuchar a Dios. Muchas veces tenemos ahí el celular, la música, los audífonos, pero a veces interfieren para escuchar a Dios. Es mejor que lo hagas cara a cara. Dios no necesita un celular, Dios no necesita unos audífonos para escucharte. Dios necesita que te arrodilles y hables con Él, cara a cara. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y a algunas personas les cuesta a veces estar solos. Algún momento tú quieres orar ahí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con algún familiar, no sé, qué sé yo. Pero a veces le cuesta a uno estar solo con Dios. Pero Habacuc nos dice: es mejor estar solos con Dios. Alabanzas al Señor. Porque, hermano, donde haya sombra de duda, ¿cierto? Allí Dios no está. Donde haya sombra de duda, allí no está. Dios aclara nuestros pensamientos. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Habacuc. Nos dice que hay que esperar. ¿Sabes? Para escuchar a Dios hay que esperar. El afán mata la oración. El afán mata el diálogo con Dios. No puedes afanarte. Hay gente que ora y empieza a decir: oh Señor, ayúdame. Y empieza su alma a angustiarse, a afanarse. Y quiero decirte que esa oración ya murió con el afán. Esa oración ya pereció, no sirve. Porque no estás reposadamente para escuchar a Dios, para dejar que Dios actúe. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces Dios nos habla, mis amados hermanos. Mira lo que la palabra del Señor dice en Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. El mismo Señor nos muestra que es mejor ir solos, que es mejor estar solos con Él. Es el mejor momento para escuchar y saber qué es lo que quiere para mí, qué es lo que quiere para ti, qué es lo que quiere para tu futuro, qué propósitos se van a cumplir en tu vida este año. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, dice Él que esperaré allí a ver el Señor qué le muestra, qué le dice. Pero el Salmo capítulo 46:10 dice: quédate quieto y sepan que yo soy Dios. Toda la nación me honrará, sea honrado en el mundo entero. Pero hay algo que dice Dios: quédate quieto. Quédate quieto, estás angustiado, moviéndote de un lado para otro. Alabanzas al Señor. Y dice el Salmo 41: con paciencia esperé en el Señor, me ayudará, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor.
Alabanzas al Señor. Qué hermosa palabra. Alabanzas al Señor. No puedes dejar que el afán mate la oración. Que la angustia mate la oración. Que la angustia no deje que prospere la oración. El diálogo con Dios tiene que estar reposado, calmado. Alabanzas al Señor Jesucristo. Porque, hermano, es allí donde Dios nos va a sanar nuestras heridas. Es allí donde Dios va a cambiar nuestros pensamientos. Es allí donde Dios te va a dar revelación. Es allí donde Dios te va a consolar. Es allí donde Dios, el Espíritu Santo, va a empezar a obrar de una manera especial. Alabanzas al Señor. Hermano, y Habacuc dice algo, hasta ver qué dice el Señor. Si algo sabía el profeta, era que no solamente debía subir, esperar, sino también debía escuchar a Dios. ¿Qué era lo que Dios le ordenaba? Alabanzas al Señor. Quiero dejarte, y ya para concluir, algo muy especial. Y es que Dios te habla y te trae a un nivel de convicción de lo cual tú no tenías antes. Quiero decirlo en otras palabras, que cuando Dios trae ese nivel de convicción, te va a llevar a creer, a estar convencido de lo que antes no tenías, ahora lo vas a tener en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Mira lo que dice aquí este pensamiento. Dice, lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios, eso es lo más importante de ti. Quiero que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Lo que viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, hermano querido, experimenta los poderosos resultados de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace reaccionar tu espíritu. La palabra de Dios trae cómo reasumir compromisos. La palabra de Dios causa en reactivar un servicio de Dios en ti. Cuando Dios te habla, te va a abrir el discernimiento para saber dónde estás y para dónde vas. Alabanzas al Señor. Cuando tú hablas con Dios, el Señor va a abrir tu discernimiento para saber para dónde vas, dónde estás, qué vas a conseguir, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando tú hablas con Él, alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cuando tú hablas con Dios, hermano, no te vas a preocupar de lo que viene, sino vas a regocijarte con lo que Dios te va a mostrar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No te vas a preocupar con lo que estás viviendo. El Señor te va a mostrar en lo que viene. Alabanzas al Señor. Porque el Señor no trabaja sobre pasados. El Señor trabaja sobre presentes y el Señor trabaja sobre futuros. Así que a Dios no le interesa tu pasado, lo que ya ocurrió. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo que le interesa es lo que estás viviendo hoy y lo que vas a vivir mañana. Alabanzas al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios te habla, se establece un nuevo orden en medio de tanto caos. Alabanzas al Señor. Quiero decirte que cuando Dios habla contigo, Él puede ver el desorden que hay en tu vida. Y Dios empieza a ordenar. Él no trabaja en lo que ya está hecho. Él trabaja en lo que se necesita ordenar. Y cuando tú empiezas a hablar con Dios, Él empieza a transformar el caos en orden. Así que si tu vida está angustiada, Él inmediatamente apacigua. Así que si hay malos pensamientos, Él pone pensamientos y pone la mente de Cristo.
Cuando Él ve que tú no puedes, Él empieza a transformar esa convicción en la palabra, en creer, en saber que esa fe te va a conllevar a grandes éxitos. Así que en el nombre de Jesús, hermano, quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, para cerrar, que andamos escuchando todo tipo de voces. Estamos tan confundidos y Dios constantemente nos está hablando, pero no podemos oírle, porque nuestros oídos están atestados de muchas voces de incertidumbre, de duda y de desesperación. Yo quiero desafiarte en esta mañana que escuches solo a la sublime voz de Dios. El que tiene algo especial que decirte es el Señor, el cual no solo cambiará y despertará tu vida y te llevará a otra dimensión, sino que también reactivará todo lo que estaba perdido para bendecirte aún más de lo que te imaginas en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que no escuches la voz de tu enemigo. Quiero invitarte a que no escuches tu propia voz. Que no hables contigo mismo. Ahora te invito, habla con Él. Habla con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vuelvo y te digo, no solamente es para que hables lenguas, santes, dances, brinques, no. Es para que también hables con Él. Alabanzas al Señor. Habla con el Espíritu Santo y vas a ver el cambio en tu vida. Alabanzas al Señor. Y quiero invitarte en esta hora a que cierres tus ojos en el nombre de Jesús. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a que cierres tus ojos y puedas escuchar hoy a Dios. Y puedas saber que Dios hoy te está hablando poderosamente. Que Dios hoy te está llamando la atención. Y que Dios hoy te quiere decir, no escuches esas voces, sino escúchame a mí, que yo soy el que te guío. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y quiero cerrar en el nombre de Jesús, amado hermano, para que podamos en el nombre de Jesús entender que hay en el nombre de Jesús una nueva esperanza, hay un nuevo sentir de que Dios hoy pueda obrar en nuestra vida. Alabanzas al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús quiero invitarte hoy a que en esta hora tú puedas entender que Dios te quiere hablar. Te invito en el nombre de Jesús a ver este video en el nombre del Señor, para que te imagines cómo es Dios con nosotros, así con este corto video que quiero que lo veas aquí en el nombre de Jesús. Y creo que a algunos les he compartido esto, pero quiero que veas cómo Dios es con nosotros también. Mira, acá hay unos hombres que van a intentar llamar unas ovejas y no son su pastor. Son personas que van a intentar llamar a estas ovejas con su propia voz. Pasa un hombre, pasa otro y llaman a estas ovejas. La llaman de fuerte voz, la llaman consintiéndolas, la llaman diciéndole todo tipo de cosas, pero realmente, hermano, no logran captar la atención. Vemos 1, 2 y hasta 3 intentos de cuando pasa la persona y quiere llamar la atención de esas ovejas. Pero te invito a que mires ya la diferencia. Cuando las ovejas empiezan realmente a escuchar la voz que deben escuchar, a esa voz que las cuida, a esa voz que les da alimento, a esa voz que las protege, a esa voz que ese pastor está dispuesto a dar la vida por esas ovejas. Te invito a que mires ahora la reacción de las ovejas cuando ya escuchan la propia voz del pastor. Esa es la reacción de esas ovejas. Ya cuando escuchan a su pastor, ahora ellas empiezan a acudir a esa voz. ¿Sabe por qué?
¿Sabe por qué estas ovejas vinieron ante ese pastor? ¿Sabes por qué? Porque ya tienen conexión, ya tienen intimidad, ya ellas han su oído seleccionado solamente para esa voz. Y así te debe pasar con el Espíritu Santo. Así te debe pasar con Dios. Que cuando viene el enemigo, inmediatamente tu oído lo rechaza. Que cuando vas a hablar contigo mismo, inmediatamente el oído lo rechaza. Pero cuando vas a hablar con Dios, hay una disposición, hay una conexión, hay una entrega. Porque nosotros, sus ovejas, escuchamos la voz del buen pastor. El que no se equivoca, el que dio a su vida por estas ovejas, el que protege estas ovejas, el que le da alimento a estas ovejas, el que quiere lo mejor para estas ovejas. Amén. Cierra tus ojos, mi amado hermano, y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, bendito y maravilloso Rey de los cielos, en esta hora, mi amado Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú nos hayas hablado en esta hora. Sabemos ahora y hemos entendido por medio de este mensaje a tener cuidado, Señor, a la voz del enemigo, a tener cuidado a la voz interna de hablar conmigo mismo. Pero me has enseñado a que debo hablar con el Espíritu Santo. A que debo dejar que el Espíritu Santo sea mi guía, a que el Espíritu Santo sea la voz que debo escuchar en el nombre de Jesús. Seguramente cuando escucho esta voz, mis miedos se irán, mis fracasos no existirán, las depresiones no estarán ahí a la orden del día, la soledad se acompañará con tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres y serás nuestro buen pastor. Amén y amén.